No. Los pactos de la Moncloa no fueron un acuerdo económico de lucha contra la inflación. Fueron una negociación en un país donde Franco había muerto en la cama, pero donde la dictadura había muerto en la calle. Entre 1974 y 1979, España tuvo las tasas de conflictividad laboral más altas de la historia. El franquismo se había muerto. O hacemos el cambio nosotros o nos lo hacen, dijo un ministro de Franco en los últimos actos de la dictadura. La transición era el intento desesperado del régimen franquista para homologarse en Europa, buscando una formalidad democrática que al mismo tiempo no cambiara las estructuras económicas y sociales del franquismo. Recordad que en el año 74 había tenido lugar en Portugal la Revolución de los Claveles con unos militares de izquierdas. Las universidades en España hervían. Franco murió en el 75, pero la Unión Militar Democrática estaba en los cuarteles y los trabajadores y los estudiantes estaban en las calles y en las fábricas. Fraga mandaba mucho y la policía, a sus órdenes, disparaba a los trabajadores para que no se les fuera de las manos el régimen. Claro, la crisis de 1973, la guerra del Yom Kippur, dinamitó un modelo que ya hacía agua porque estaban compitiendo tres ejes que se hacían daño mutuamente: la Comunidad Económica Europea, Japón y los Estados Unidos. La multiplicación por 4 de los precios del petróleo puso en cuestión un modelo que se había construido desde el Plan Marshall, que buscaba reconstruir la economía europea haciéndola dependiente del petróleo y de los dólares. El franquismo no respondió a la crisis de esa del 73, de la guerra del Yom Kippur, hasta el año 79, que fue el primer plan energético nacional. Años perdiendo recursos. ¿Y cómo respondió el capitalismo provincial español? Pues como siempre, sobre las espaldas de los trabajadores. Eso eran los pactos de la Moncloa. Se trataba de recortar los salarios de los trabajadores y evitar las huelgas, de poner en marcha el desmantelamiento industrial, de empezar la desregulación laboral, de vender las empresas públicas. A cambio, se entregaban unos compromisos que eran lógicos en cualquier país que se quisiera democratizar. Claro, hasta el 78 no tendríamos una constitución y eran pequeños adelantos. ¿Pudo ser la transición de otra manera? Pues mirad, en vez de mirar la correlación de fuerzas, Vázquez Montalbán dijo que había que mirar la correlación de debilidades. Por un lado, el franquismo no era tan fuerte como para garantizar su continuidad. De ahí la caída de Ares Navarro, que fue la primera opción del rey Juan Carlos. Pero tampoco la oposición era tan fuerte como para exigir la ruptura. Y por eso, ahí están los pactos de la Moncloa. Y también el sistema electoral, lleno de trampas, y los amagos de golpes de Estado de los militares franquistas. Y la exigencia de silencio. Porque los pactos de la Moncloa fueron la capitulación de un país que salió del franquismo, claro, con las fuerzas sociales y políticas golpeadas y siempre con el ruido de sables y el miedo. Franco murió en noviembre, pero nos dejó 5 fusilados en septiembre, un par de meses antes, para que todo quedara atado y bien atado y tuviéramos miedo. Pero pese a todo, los trabajadores se echaron a las calles. Seguramente se pudo ir durante la transición un poquito más lejos, aunque no creo que mucho más. Porque el PSOE de Felipe González tenía una agenda moderada mandada desde Alemania. Porque el PC de Carrillo tenía miedo. Porque el resto de la izquierda estaba fragmentada y este país quería algo, pero no tenía la enseñanza de ir más lejos. Y además estaba la tutela americana y europea. Los pactos de la Moncloa no fueron firmados por la patronal. Estaban fuertes, se sentían apoyados por el sistema. En cambio los firmaron el PC y Comisiones Obreras. Siempre con esa responsabilidad que tiene la izquierda en España para compensar la irresponsabilidad histórica de nuestra burguesía. La patronal no hacía falta que firmara, podía presionar, querían más. Encima no estaban por la labor de poner en marcha un Estado social. Les gustaba el ruido de sables, porque hacían una musiquita que ellos pensaban iba a hacer bailar a los obreros al son que a ellos les gustaba. Las cesiones de la derecha en los pactos de la Moncloa eran las obligatorias, las mínimas en una democracia que quisiera homologarse en Europa. Adelantaron la Constitución. No había otra cosa. En cambio, las cesiones de la izquierda son las que explican por qué seguimos siendo el país más desigual de nuestro entorno. Por qué nuestro Estado social es más débil incluso que el de Portugal. O por qué las élites políticas tienen tan poco compromiso con lo público. También nos explican por qué tenemos esas tasas insultantes de desempleo, que le dan igual a nuestro tejido empresarial. Los pactos de la Moncloa fueron un espejo de la correlación de fuerzas en la España del 77. Como ocurrirá ahora en cualquier pacto que alcancemos. Si en 1977 aquel acuerdo sirvió para que nuestro capitalismo fuera menos social que el de nuestro entorno, los acuerdos a los que llegamos después de esta guerra contra el COVID-19 deberán expresar el consenso que están haciendo en España por un contrato social que no deje a nadie atrás. En 1977 el PC y Comisiones Obreras mandaron a los trabajadores a dejar las calles y dejar las huelgas y aceptar los recortes salariales. Los trabajadores no les escucharon. Ahora, de lo que se trata es de obligar a que los que más tienen ayuden más a construir ese nuevo contrato social. Los pactos de la Moncloa salvaron al viejo mundo que venía del franquismo, mientras que ahora se trata de mirar mucho más lejos y con mucha más generosidad.
Y a diferencia de lo que pasó en 1977, ahora, sin miedo. Bienvenidos a la frontera, desobedientes.